Bueno, bienvenidas, bienvenidos entonces a un nuevo episodio de Bionauta Podcast. Estamos con Sofía Grimald y me encantaría que te presentes. Vamos a hablar de un tema hermoso del que venimos como merodeando alrededor, pero creo que esta charla va a ser crucial para comprender la fertilidad y su importancia más allá de la creación de nueva vida, que es, por supuesto, el propósito biológico primero pasa por ahí, más allá de lo que elijamos nosotros con nuestra sociedad, nuestra vida y como humanas modernas. Y vamos a estar hablando en profundidad de qué es la fertilidad y cómo puede manifestarse la infertilidad en aspectos de nuestra vida que no tenemos presentes. Bienvenida, Sofi, me encantará saber quién sos, cuál es tu propósito y tu misión en esta vida y que nos cuentes un poquito más de vos. Hola Chini, hermosa, hola, gracias a todos por escucharnos, hola a todos. Bueno, mi nombre es Sofía, tengo 36 años, soy de Buenos Aires y vamos a hablar de un tema y me encanta presentarme y de la fertilidad, porque bueno, es el tema que ha atravesado mi vida por completo y que me llevó, de hecho, el tema de la fertilidad fue lo que me llevó al trabajarlo en mí, a descubrir que somos una biotecnología sagrada perfecta, así que mi misión es recordarle a las personas que son esa biotecnología y que todo está en nosotros para poder crear. Em, Así que nada, tengo un camino hecho en la medicina, ¿sí? En la salud más biológica, pero a raíz de temas de salud y cuestiones de pareja me llevaron a descubrir que tenía un tema de fondo más profundo con la fertilidad y que todo eso era lo que se estaba manifestando en todas las áreas de mi vida, incluida mi salud. Así que a los 28 años empecé todo un camino más espiritual, con base en toda la biología que ya traía de base. Y ahí empecé a sanar todo mi cuerpo físico, empecé a ordenar mi economía, se empezaron a ordenar un montón de cosas, se empezaron a abrir muchas puertas. Y eso me llevó a darme cuenta que en realidad la energía creativa, la energía de fertilidad es lo que está por detrás de absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y hoy acompaño a personas a través de un método que se llama las 5 esferas, justamente de tu creación, porque creo que cuando hablamos de fertilidad, es algo que abarca todas las esferas de nuestra realidad y no es solamente algo que se puede manifestar a nivel biológico como puedo o no puedo ser madre. Y de hecho, yo no soy madre y sin embargo, hablar de fertilidad en mí fue lo que me llevó a sanar todas las áreas de mi vida. Así que un poco eso. Qué Mi hermoso. misión es reconectar a las personas con su energía fértil, con su poder creador. Pero no solamente es de gestar vida humana, sino también desde gestar vidas plenas en abundancia y consigo mismas, ¿no? Como eso. Qué hermoso. Gracias. Gracias por compartirnos ahí esta introducción tan valiosa que siempre traigo. Creo que hay un propósito biológico, estamos todas de acuerdo en esta sala, ojalá lo estemos, ojalá lo estén quienes estén del otro lado también, como especie, ¿no? Y es que más allá de las elecciones que tengamos hoy en día en la sociedad moderna y lo que querramos para nuestras vidas, que cada uno tiene derecho a elegir, la fertilidad debe estar ahí, siempre presente, siempre en su máximo esplendor, y es lo que no está sucediendo, ¿no? Cómo nos están un montón de cuestiones a nivel sistema o como cada uno quiera llamarlo, apagando esa fertilidad. Justo el fin de semana pasado estuvimos hablando con María Fuertes acerca de los métodos anticonceptivos y cómo apagan nuestro poder literalmente al, desde la biología, modificar nuestras funciones de fertilidad natural, ¿no? Ahora, sé que vos también que compartimos completamente nuestra visión biológica y me gustaría, más allá de que sabemos que en ese sentido estamos completamente en la misma sintonía, me gustaría que nos cuentes en este camino tuyo de descubrir esta infertilidad. Me has contado mucho desde tu costado psicoemocional también de cómo fuiste notando que era un aspecto de infertilidad, pero cómo se manifestaba en otros ámbitos de la vida que no se manifiesta como tan fácilmente como darnos cuenta de que tenemos una baja reserva ovárica o desbalances en nuestros ciclos hormonales, sino otras cuestiones de la vida. Bien, respecto al sí, a la biología tenía un montón de indicios, menstruaba una vez por año, hipotiroidismo, ¿no? El reloj biológico me decía frenemos, frenemos, no nos acerquemos a eso, ¿no? Porque había muchos indicios, pero bueno, nada, en ese momento yo estaba en la medicina y todo lo trabajaba desde esa parte.
Pero empezó a pasar algo muy llamativo cuando me mudo a los 28 años a vivir sola, casa, útero, independencia, recién recibida, o sea, estaba haciendo la especialidad y era como, bueno, ya estoy lista para ser madre, dije, como internamente, era como ni siquiera era tan consciente de eso. Desde los 17 años siempre había estado de novia, desde que empecé a tener mi primera relación sexual, después me di cuenta, esto me di cuenta con el proceso, a los 30. Em, Dejé de menstruar, menstruaba solo una vez por año, pero claro, las ginecólogas me decían, no, no pasa nada. Me hacían mal las pastillas anticonceptivas, entonces no podía regularlo por ahí. Entonces, como, no, es estrés, no es nada. Después entendí, ¿no? De dónde venía, por qué con mi primera relación sexual se corta la menstruación. A los 28 años ya con un, bueno, listo, más firme, ya estoy trabajando, ya tengo mi casa, ya estoy lista, empieza a manifestarse un patrón con las parejas que duraban 3 meses y se cortaban. Duraban 3 meses y se cortaban. Una, dos, tres, cuatro. Yo además de chiquita ya venía con este instinto maternal muy fuerte de jugaba a ser mamá. O sea, mi único juego era ser mamá. Eh, o sea, ya empieza a hablar el inconsciente, ¿no? Como, ¿qué te gustaba de niño? Ya empieza a darnos datos de propósito también. Y ahí Claro. empiezo, bueno, mis síntomas físicos empezaron a incrementarse, gritaban y no tenían lógica con la vida que yo estaba teniendo, porque pasé del estrés de estudiar y muchas horas de estudio, a de repente tener días libres en la semana porque iba al consultorio 3 veces por semana, y no era lógico. Tenía menos estrés, pero el cuerpo estaba gritando más fuerte. Tenía insomnio, como ansiedad, detrás de la ansiedad hay miedo, detrás de la ansiedad siempre hay miedo, supervivencia. Se nos estamos acercando a un gran peligro, pero ¿cuál era el lobo que me estaba persiguiendo? No entendía. Hasta que mi psicóloga me pasa el contacto de una chica que hacía Reiki y empiezo a hacerme sesiones de Reiki y de codificación bioemocional. Yo a todo esto siempre muy buscadora, me encanta todo lo que tiene que ver con el bienestar humano, así que también era como investigaba mucho por mi cuenta. Y lo que empezamos a descubrir es que, y ahí fue que después, por eso hoy me especializo en esto, que en realidad lo que había era un conflicto con la fertilidad de base y lo que estaba sucediendo con las parejas es que más allá de que hoy sepamos que podemos ser madres sin un hombre, sin un espermatozoide, sin una energía masculina, evolutivamente nuestro inconsciente y nuestro cuerpo está preparado porque para crear vida necesitamos un óvulo y un espermatozoide. ¿Qué estaba haciendo mi inconsciente? Me estaba diciendo, no, 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 para vos crear vida es sinónimo de muerte y ahora voy a esa parte, entonces mejor no te voy a traer el espermatozoide. Por eso empezó a manifestarse. ¿Cómo empieza esto? Cuando empecemos a recorrer la historia, a los 28 años, mi mamá pierde un embarazo después de 5 años de tratamiento de fertilidad, cae en una depresión muy profunda, a los 6 meses queda embarazada de mí. Queda embarazada de mí 15 días después de la muerte de su abuelo. Y yo casi me muero en el parto. Entonces ya de por sí mi concepción, gestación y parto estuvo asociada a mi muerte o peligro de muerte y separación de mamá, porque estuve en incubadora. Ya mi inconsciente ya había recibido los códigos en el útero de que gestar vida era, Sofi, una vida igual 6 muertes, porque literal en torno a mi concepción, gestación y primeros 3 años de vida hubieron 6 pérdidas, 6 muertes. Ya mi inconsciente dijo, una vida, 6 muertes no es negocio, porque ahí es lo que traías vos recién, ¿no? Está lo que le importa a nuestra mente subconsciente, que es la que está creando el 95% de la realidad y la que toma decisiones, si no lo sabías, eh, tiene lo que más le importa no es tu felicidad, sino que la especie humana sobreviva. Es capaz de hacer que un miembro del clan se suicide si es un riesgo para la supervivencia del clan completo. Es capaz de generar o sea, como si tengo que anular una vida en pos de que haya más vidas. Entonces, acá, una vida dio igual a 6 muertes. No es negocio para la supervivencia de la especie, dice el inconsciente. Pero seguimos caminando más atrás. Yo te dije, a los 28 años me fui a vivir sola, útero. A los 28 años mi mamá tiene esa pérdida, cae en esa gran depresión. En 1928 nace su padre. Mi abuelo tuvo un cáncer en el sacro, hueso que contiene nuestras creaciones, ¿no? Sagradas. Ese abuelo fue muy importante para mí, no me preguntes por qué es el día de hoy que mi mamá no entiende, pero muere cuando yo tenía 2 añitos en mi proyecto y sentido de vida, ¿no? Mi posparto, y
tengo un montón de historias para contar de él. Siempre digo que la conexión energética fue tan fuerte porque él tenía los códigos para el propósito que mi alma traía en la tierra. Entonces, es porque me acuerdo cosas desde de antes de tener un año, haber ¿Cuál vivido con era? él. Contanos, por favor, cuál era. Mi abuelo, ese abuelo, a los 8 años, su padre asesina a su madre embarazada de su hermanito, el cuarto hijo. Yo soy la cuarta. En el número de hermanos, soy la cuarta. Soy ese bebé también. Claro, él lo pierde a los 8 años. Eh, y a los 8 años, yo a una profesora del colegio le decía mamá. Y cuando me dicen que no la voy a ver más, me agarró un ataque que años después entendí de cómo el inconsciente seguía repitiendo esos códigos. Era como realmente estar perdiendo a mamá. Y dije, ah, claro, soy ese abuelo, ¿no? Para mi inconsciente, lo que fueron bajando fueron los códigos, la gran historia, el gran dolor estaba en mi bisabuela y mi bisabuelo, ¿no? Donde la pareja fue la que llevó a que esa madre y a que ese bebé murieran, ¿no? Y esos códigos siguieron bajando. Para mi mamá también tuvo infertilidad, ¿sí? Em, Le costó mucho, 5 años quedar embarazada. Y fueron bajando los códigos, pero exactos. De hecho, mi bisabuela tenía 28 años cuando fue asesinada. ¿A qué edad me fui a vivir yo sola? A los 28. ¿A qué edad mi mamá perdió el embarazo? A los 28. Entonces, y ahí, cuando llegué a reparar todas esas historias, no con constelaciones, no con constelaciones familiares, sino con un trabajo profundo con el inconsciente somático, porque esa información está en el cuerpo, y acá es donde hemos hablado con Chini un montón. Yo diciendo con las constelaciones, siento que son maravillosas para ordenar un montón de cosas un poco más superficiales, para ordenar, si se quiere, vínculos. Pero cuando hablamos de dolores tan fuertes como es la muerte asociada a la vida, la muerte asociada a niños, la muerte asociada a madres, es tan fuerte la impronta en nuestra biología y en nuestro sistema nervioso que con que lo vayas a una constelación y que otro esté representando la historia, te puedo asegurar que no va a borrarse de su biología. De hecho, yo tenía muchos problemas de colon. El colon rige todo lo que tiene que ver con conflictos de muerte, entre otras cosas. Tuve que hacer muchas detox, muchas desparasitaciones, y ahí me fui dando cuenta, ¿no? Con todo este conocimiento biológico, de cómo todo estaba conectado, cómo los mensajes de mi cuerpo habían sido desde siempre, ¿no? El hipotiroidismo se me activó cuando yo empecé a tener relaciones sexuales. Mi reloj biológico diciéndome, frenemos el tiempo porque te estás acercando al gran dolor, Mm, que son los increíble. 28. Me fui a vivir sola, 28 años, y todos los síntomas empeoraron, pero tenía ataques de pánico y no tenía lógica lo que me estaba pasando. Desde Mm, la mente consciente hacía terapia, no le encontrábamos lógica a lo que me estaba sucediendo, porque era tan profundo en el inconsciente. Y después de esa sesión, con mi bisabuela y más todo el trabajo muy somático, yo lo pasé por el cuerpo, ese dolor, o sea, no fue algo que lo vi afuera en unos muñequitos o en un otro que estaba representando la historia, lo liberé de mi memoria física, de mi química, ¿no? Después de estar años menstruando solo 2 veces al año, recuerdo que en esa regresión dije, lo que estoy viendo es una locura, no entiendo nada. Pero yo después de esa sesión volví a menstruar hasta el día de hoy, hace 6 años atrás, todos los meses, cada 28, 30 días. Yo en ese increíble. momento dije, y acá cierro para tipo, terminar, en ese momento cuando fui a esa regresión y trabajé con mi bisabuela y liberé esa memoria guardada en mis células y todo, dije, esto es una locura, pero me sané, pero volví a menstruar. Yo no sé si esto es real o no, yo no sé si estoy loca, si me volví loca o no, pero volví a menstruar. Después de más de 10 años de tener solo 2 menstruaciones por año, hoy hacer ya 6 años que menstruo todos los meses. Increíble. Y a los seis Increíble. meses llegó la confirmación por alguien que me pidió los datos para sacar la ciudadanía italiana, y ahí se me ocurrió preguntar por esta bisabuela y me contó toda la historia que yo había visto en la regresión sin saber nada. Y Qué ahí es donde fuerte. descubrí como esto, ¿no? De todo está en vos, como todo está en nosotros. Tenemos todo, por eso siempre digo que somos una biotecnología sagrada, como tenemos todo en nosotros para sanarnos, como simplemente hay que animarnos a ir adentro, porque, bueno, ya lo sabemos que como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo el holograma de mi realidad simplemente era protegerme de ese dolor.
Y qué importante acá como conocer nuestra historia, si se puede, ¿no? Como para ahorrarnos también muchos pasos en el camino. Yo sé que yo soy muy ahorradora de tiempo, pero siempre traigo este tema de la biología como centro es como el quid de la cuestión, porque todo este trabajo que vos hiciste también lo habías hecho a nivel biológico, ¿no? Pero hay mucha gente que hace el camino contrario, como que siento que hoy en día todo es constelaciones familiares, todo es abrir registros akáshicos, todo es esto. Y la verdad es que siempre les hablo a la gente, a los hermanos, a las hermanas y hermanos de qué fácil que es cuando no tenemos tanto peso en la materia, ¿no? Y en este caso, qué fácil que es cuando conocemos nuestra historia, ¿no? Como cuánto te hubieses podido ahorrar, o no sé si ahorrar, porque cada uno va a tener su camino y va a tener su forma de llegar a esa verdad, ¿no? Pero si hubieses sabido qué era lo que estaba pasando detrás con cómo sos, quizás lo hubieses descubierto antes también, ¿no? Y te hubieses ahorrado como toda esta parte. Entonces, acá volvemos como a los pilares de los que estábamos hablando previo a comenzar con todo esto y todo lo que les voy a traer con biofertilidad, que cómo a nuestra fertilidad la condicionan varios aspectos, pero uno de los pilares muy importantes para mí es la herencia biológica, la herencia psicoemocional, la herencia álmica, ¿sí? Entonces, yo quería preguntarte acá que lo trajiste, pero ampliar un poquito más en esto porque me recordaste muchas cosas. No voy a ir a mi temática porque hay cosas similares, no tan fuertes, pero hay cosas similares que han pasado con mi abuelo también y que yo pude comprenderlo haciendo limpieza de memoria celular. Quería como saber si vos ¿tenés una visión al respecto de esto? Le pusiste un nombre, está bueno que nombres que no solamente son constelaciones familiares, sino que es algo como mucho más profundo, que incluye la somática. Y mi pregunta es como si vos podrías como resumir, ¿esto tiene como un nombre en general o es una búsqueda multidireccional y multidimensional también? O sea, no es una técnica específica, ¿verdad? Sino que No, o sea, mi es un... método es las 5 esferas, que lo patenté. Bien. ¿Dónde aprendí a trabajar el linaje más así, más profundo, más somático? En Humano Puente, en decodificación bioemocional. Lo que yo hoy hago en consulta es, por eso después patenté mi método, porque hacemos otras cosas, además de no solamente trabajamos con la memoria y la reprogramación de heridas, fusioné con otras cosas que yo fui estudiando y que fui recordando y entendiendo a lo largo del proceso. Como siento que también conocernos también nos da, mucha gente que llega como a consulta y es como, no sé cuál es mi propósito. Y detrás de estas historias, o sea, no es casualidad, Chini, que hoy estés hablando de biofertilidad, si lo que te acabo de contar resonó en tu historia, ¿no? Como, y también fue perfecto que haya ocurrido a los 28 años porque fue gracias a esa historia que yo creé las 5 esferas. Tal vez no hubiese llegado a las 5 esferas si no hubiese pasado por eso, como siento que también hay un propósito ahí, porque seguramente mi alma vino a acompañar a otras almas para que no tengan que volver a pasar por lo mismo, ¿no? Esto de que por eso Ujú, sentimos el llamado de ambas, ¿no? Como de esto, totalmente. ¿no? De preparar los canales para, gracias a esto que limpié, mis hijos no van a seguir perpetuando como yo perpetué el dolor que mamá no trabajó. Mi mamá tiene una leucemia de glóbulos blancos hoy, que tiene que ver Mm, con esos soldados de defensa que su cuerpo está produciendo además, producto de esta historia asociada a la infertilidad que tuvo. Si mamá lo hubiese trabajado, tal vez yo no hubiese, pero como mamá no lo trabajó, gracias mamá, yo creé las 5 esferas, porque lo ujú, tuve que pasar. totalmente. Entonces, como ahí, pero pero volviendo a tu pregunta, a ver, la técnica base lo aprendí en Humano Puente. Ellos le llaman reorinxis a esta ceremonia de trabajo somático con donde nos ponemos en los pies del ancestro y a través el guía, el que va acompañando, va hablando con el ancestro en función siempre del síntoma y de lo que la persona quiere trabajar y va liberando las emociones bloqueadas en su memoria celular de ese ancestro. ¿Sí? Mm, Es mucho más profundo que las constelaciones familiares. Yo estudié constelaciones familiares, aplico las constelaciones familiares a ese trabajo somático, más otras cosas que fui estudiando de otras técnicas de desprogramación. Eh, pero sí, la técnica base la aprendí de ellos y yo me sané a través con consultores de ellos, ¿no? Trabajando con consultores de ellos. es increíble, pero si bien hemos hablado cada vez que nos juntamos como 3 horas, no hemos hablado de esto y es precisamente lo mismo, o sea, la misma técnica con la que yo he sanado a mis 15 años, un suceso de ansiedad fuertísimo, que también lo entiendo desde la biología hoy, desde mis hábitos y todo lo que sucedía en mi vida, con mi abuelo, que era mi madre en una vida pasada, que se murió en ese mismo momento a los 15 años.
y a mí mis ataques de ansiedad comenzaron en el momento en el que a él le pusieron un stent. Yo años después, todo el tiempo recordándole a mi mamá este conflicto, todo lo que esto había generado en mí, fueron años de no contarle a nadie, una sensación de estar muriéndome todos los días, una sensación de que me iba a morir, de que la vida se terminaba. Em, y ella y toda mi familia como compartiéndome que no había sido tan grave, o sea, para la única que eso fue muy grave fue para mí. En realidad él ni siquiera se había dado cuenta de que había tenido el infarto. O sea, sintió un malestar, llegó al hospital, lo internaron, le pusieron el stent y todo esto. Y yo a partir de ahí empecé con ataques de ansiedad imposibles de regular durante años de mi vida, ¿no? ¿Cómo lo solucioné? Con terapia de memoria celular años después, por lo menos fue lo que me ayudó como a comprender todo esto antes de empezar como con todo el camino biológico, así que me parece como increíble también estar hablando justo de esto sin haberlo tenido anteriormente como programado ni a la vista, como cuán importante es todo esto y más allá de las técnicas que podamos tener, cómo entender que somos un todo, ¿no? Y que eso también puede sanarse, porque justo, o sea, es increíble. Yo creo que te conté que hace un rato estuve hablando con mi mamá, porque mi abuelo estuvo internado de nuevo y tiene 84 años. Mi abuelo estuvo internado de nuevo, con un problema así como más grave, respiratorio, etcétera, pero yo no volví a tener esas mismas sensaciones, nunca más. O sea, como todo eso fue en un momento determinado de mi vida y ahora, si bien esta última vez fue bastante intenso, porque tuve una mala sensación, yo viví 10 años afuera de Argentina y fue la primera vez que me preocupé realmente ahora por algo que le pasara a mi abuelo italiano, como muy hipocondríaco, todo el tiempo le están pasando cosas, ¿no? Como que siempre ha tenido recaídas y nunca me había preocupado tanto como ahora. Y hablando un poquito de lo que hablábamos el otro día, y si nos puedes contar un poco de esto, este año cumplí 30 años, ¿no? Y lo anterior, este otro evento fue a los 15 años. Entonces, ¿cómo es todo este tema de patrón repetitivo de edades que me has nombrado anteriormente? Si nos querés contar un poquito. Ahí se llaman los ciclos biológicos celulares memorizados, ¿no? Que tiene que ver básicamente con que cada... Es como si tu inconsciente, perdón, dice, bueno, a los 4 años te pasó esto, no lo pudiste gestionar, no lo pudiste resolver, no te preocupes. Al doble de la edad yo te voy a volver a generar una situación que simbólicamente se parezca, pero para que vos en realidad reacciones distinto. Lo que busca todo síntoma en realidad no es que el patrón externo desaparezca, sino que la reacción interna cambie. Cuando la reacción interna cambia es lo que hace que cambie la materia externa. O sea, como un patrón. Entonces, lo que hace el inconsciente es buscar de que vos ya no vuelvas a reaccionar. Bueno, listo, no pudiste poner límites, por ejemplo, 8 años. Bueno, no te preocupes. Al doble de la edad, yo te voy a volver a generar una situación que simbólicamente, pero simbólicamente hasta el extremo como esto, ¿no? Casa igual útero. Te mudaste y a tu inconsciente se le recordó una memoria de útero. Te voy a volver a traer una situación que simbólicamente se le parezca. ¿No pudiste? Bueno, a los 32. Esto mismo pasa cuando mamá, ahora te miré justo que estás embarazada, cuando mamá está embarazada y las memorias transmiten al feto. Y esto me nace una historia que me pasó el año pasado para ejemplificarlo. Mamá cuando tiene hoy 30 años, está reparando memorias de a los 15, por eso no es casualidad de que estés hablando de la historia de tu abuelo, de a los 15, de a los 7 años y medio, de a los 3, 4 añitos. Esas memorias están activas a nivel inconsciente en mamá y el feto también las está recibiendo. Te voy a traer un ejemplo que a veces yo digo, ¿esto qué onda, no? Como, ¿qué onda? ¿En qué momento ahí? Es como, bueno, el año pasado, mi mamá, cuando yo estaba embarazada de mí, perdón, estaba reparando inconscientemente una memoria de a sus 3 añitos, su abuela se cae en la calle, su mamá tenía, mi abuela, 35 años en ese momento, la abuela se cae en la calle con una CB, y mi mamá 3 años, la abuela está 3 días en cama hasta que muere en la casa. Eso pasó a los 3 años de mi mamá, memoria que mi mamá tenía activa a nivel inconsciente. Estos son los ciclos biológicos de la madre. El año pasado yo tenía 35, me toca volver a vivir a la casa de mis padres un par de meses. Mi mamá se cae en la calle un 17 de junio y yo empiezo a sentir una tristeza muy profunda. A todo esto se cae en la calle, se fractura la cadera, yo cuidándola a ella, cambiándole los pañales. Dije, no, no es lógica esta tristeza que estoy sintiendo. Cuando voy a mirar el árbol, su abuela, mi bisabuela, que fue esa memoria que ella tenía activa a los 3 años, había fallecido el 17 de junio.
Y mi abuela con 35 años la estaba cuidando en la cama, fue la que la cuidó en la cama, ¿no? Y yo estaba siendo mi abuela, cuidando a la madre que estaba a punto de morir. Esa memoria la recibí en la panza de mi mamá. A todo esto, como repetí también, mi mamá a los 3 años pierde a su abuela que vivía con ella. Yo a mis 2, 3 añitos pierdo a mi abuelo que vivía con ella. De hecho, el año pasado mi mamá se cae al día siguiente del Día del Padre y mi abuelo había fallecido a mis 3 años el Día del Padre. Yo repetí a los 3 años la pérdida de un abuelo, igual que mi mamá, pero a la vez el año pasado repetí siendo mi abuela y cuidando a mamá. Wow. No, es muy Cuando hice fuerte. consciente esa historia, la lloré, honré a mi abuela, apareció mi bisabuela y en ese momento sentí como ya está, como esto se liberó, esto ya está, esto ya se sanó. Y fue como te liberamos. Yo sé que volví a la casa de mis padres con un propósito más profundo, que lo entendí en ese momento y al mes apareció la casa donde estoy viviendo ahora. Fue como ya está, Qué había que ordenar esto. ¿Crees que, qué increíble, crees que estas cosas, si nosotros como las tenemos a nivel consciente, se pueden sanar previo a concebir, por ejemplo, para ahorrarle a ese futuro niño también el peso, digo, ¿no? Como la memoria supongo que seguirá ahí, pero el peso de toda esta carga que traen estos sucesos? El tema es, acá como yo entro como en cierta duda, crisis filosófica, ¿no? Porque por un lado tenemos esto de, nunca vamos de la historia al síntoma. Yo puedo tener todas las historias de muerte en mi clan, pero mi inconsciente hizo una resolución en algún momento de mi historia y yo ya no cargo más con la historia de la abuela, por más que la abuela haya sufrido un montón en su vida, ¿no? Entonces, como siempre decimos que vamos del síntoma a la historia. ¿Cómo yo puedo sanar a mis hijos? Es a través de lo que a mí me molesta. Todos los seres humanos tenemos algo que nos incomoda y nos molesta. El que me venga y diga, tengo todo perfecto y no estarías acá. Entonces, ¿cómo yo puedo sanar a mis hijos? Ir a ver esas partes que me están incomodando y no me están haciendo la vida plena. Ya puede ser un síntoma de salud, puede ser algo emocional, puede ser algo que se me bloquee en la realidad. Justo hablábamos algo que está muy asociado a la fertilidad, es la abundancia económica. Y muchas personas que tienen programantes inconscientes de infertilidad tienen bloqueada el ingreso de dinero. No hay que trabajar el dinero, hay que trabajar la fertilidad, ¿no? Esto es un poco eso. Entonces, tal vez se te está manifestando en tu trabajo, se te está manifestando en el dinero. Entonces, a través de eso que te incomoda, vas a sanar vos y por ende eso tu hijo no lo va a repetir. Pero ahora hay una realidad. No es la madre quien elige al bebé, sino el bebé quien elige a la madre. Y el bebé elige a la madre en función de lo que esa alma viene a hacer a este plano y en función del propósito del alma a este plano. Yo elegí los códigos perfectos y elegí y pacté con mamá, mami, vos me vas a pasar los códigos de infertilidad, pero vos no lo vas a sanar, ma, porque yo tengo que crear las 5 esferas, porque tengo a mucha gente que ayudar, porque la humanidad se está yendo a y hay mucha gente que necesita despertar. Y como vos en realidad tenés otro propósito familiar con papá, otro practálmico, yo tengo que venir con esto. Entonces, ma, no lo vas a sanar. Por eso siempre cuando hablo con madres y mujeres gestantes y entran con esta psicosis de, ay, lo que le voy a pasar a mi hijo, o no voy a sentir porque le voy a estar pasando del enojo, un poco que habíamos charlado también, es como, primero permitite sentir todo, porque si bloqueas tu bebé, igual el enojo lo está recibiendo igual, o sea, primero eso, ¿no? La tristeza la está recibiendo, o sea, que vos la bloquees conscientemente, tu mente consciente es un 5%, tu inconsciente igualmente esa energía está pasando al bebé, ese enojo que vos no te estás permitiendo habitar. Mejor que le pases la información de una madre que gestiona y que se amiga con sus emociones y que las transite y que ese bebé después tenga ya los códigos de la panza que vamos a, ¿cómo se llama? Que vamos a, de gestión emocional. Creo que el gran problema que tenemos los seres humanos es que no tenemos pánico a Ujú. sentir, porque venimos de Total, generaciones que vienen de guerras y que no pudieron sentir. Entonces no sabemos totalmente. lo que es los códigos de de gestión emocional. Gestación, mira, gestación. Eh, ahora, hay cosas que mamá va a ser necesario que no trascienda, porque el bebé la va a necesitar repetir, porque el bebé viene con un propósito. Y sobre todo las nuevas almas, ¿no? También. Vienen con un propósito de transformación muy grande. Eh, por eso está bueno ser conscientes, como esto de ser conscientes de que si yo estoy viendo que hay algo que me molesta, mamá o futura mamá, yo quiero ser madre algún día, entonces soy muy consciente de, che, esto en mi vida no me está haciendo cómodo, voy a ver de dónde viene, lo voy a trabajar. Yo a veces digo que incluso lo hago como un servicio a la humanidad, no solamente a mí misma,
Eh, pero también soy consciente que el día que conciba un bebé, ese bebé me eligió perfecta para lo que viene a cumplir a este plano. Entonces, no lo vivo con culpa y no lo vivo con una obsesión, sino con conciencia. O sea, mamá, todo bien, pero hacete cargo de tus incomodidades y de tu caca que la estás viendo. Ahora, si no la viste y no eras consciente, es porque no tenías que ser consciente porque tu hijo necesitaba recibir esos códigos. Si lo estás haciendo consciente y sos consciente, tengo casos de mujeres en consulta, porque también podemos trabajar síntomas de hijos, donde el hijo está haciendo un síntoma y de repente mamá deja de hacer el proceso y el hijo le está reflejando un conflicto a mamá. Ahí sí que no, ¿no? Como, no, sos consciente, no. Pero no desde la culpa, porque no le vamos a poder sanar todo al niño, porque el niño va a necesitar recibir una distorsión, una incoherencia en su memoria celular para, lamentablemente, este plano es así. Si no te incomoda, Ujú. no vas a ir ahí. Yo no hubiese ido a la fertilidad si no me hubiese incomodado, si no hubiese tenido tantos síntomas físicos. Entonces el niño va a necesitar crearse una distorsión, una incomodidad en su realidad a partir de la información que recibe de mamá para ir hacia ahí. Por eso y en base a eso encontrar el propósito. Fíjate que si vamos a la astrología, que es algo que también uso mucho, Quirón es la herida, pero es la vocación, nos da maestría. Y Saturno, que es un gran maestro, nos pone los límites y los miedos. Si vos mirás los planetas de vocación y de dones en la carta, son los planetas que tienen heridas por detrás. La luna, por ejemplo, que es nuestra infancia, muchos dones, pero a la vez tiene muchas heridas. Entonces, es la herida la que generalmente me va a llevar a que yo me mueva en una dirección para, dicho todo esto. Sí, Me encanta. el bebé recibe la historia. Sí, nosotros podemos como canales sanar para que ese bebé no reciba determinadas memorias, porque todo lo que yo sane, mi hijo no lo va a recibir, eso es real, no lo va a perpetuar. Ahora, hacerlo cuando esto, soy consciente de que ahí está la incomodidad. Va a haber cosas que no voy a ser consciente y que las voy a ver como, ah, mira, y sí, pero lo Mm, tenía que recibir él. O va a exacto. haber cosas que se van a activar perfectamente durante el embarazo también, Sí, y que tal vez totalmente, estuvieron dormidas. totalmente. Me parece súper importante como todo esto que traes, y ahí es a donde quiero ir, ¿no? Como no a la sanación constante de tenemos que sanarnos porque no sé qué, y creo que vivimos, lo digo siempre, creo que vivimos como en una generación que sana y sana y sana y se va a morir y va a decir, oh Dios, no he sanado nada. Como, primero, o sea, acá tengo como dos visiones. Una es como, bueno, tranqui, o sea, somos una de las primeras generaciones que puede encargarse de sanar. O sea, no esto de, gracias a que mis antepasados me pasaron esto y que no sé qué, como esta memoria de enojo y de... Nadie tuvo la vida más fácil que nosotros hasta ahora, ¿no? Entonces, todas esas cargas que traemos de nuestro clan fueron cuestiones que tenían que ser vividas de esa manera y las han vivido de la mejor manera que han podido y nadie tuvo la vida tan fácil como la tenemos nosotros hoy, sea... Nadie está diciendo que sea fácil vivir en la Tierra, pero realmente como nunca fue tan fácil como hoy, ¿no? Primero por un lado. Y por otro lado, me parece súper importante esto que traes de que mi costado de la biofertilidad realmente y como la preparación para la concepción no viene de la romantización de tenemos que tener todo listo para el momento en el que elegimos ser padres. De hecho, yo nunca tuve nada listo, ni siquiera hoy en mi tercera gestación. O sea, a mí yo no elegí ser madre, sino que la maternidad me eligió a mí casi que las tres veces. Eh, entonces, no va desde ese punto de perfeccionismo que precisamente es lo que más desregula a todo nuestro sistema nervioso y a nuestra fertilidad, desde, al menos desde lo biológico, creo que desde todos los aspectos, sino al decir, tenemos herramientas a disposición como para ser conscientes y vivir esta gestión emocional de la que hablabas de una manera presente, ¿no? Es decir, como dejar de esconder las emociones, dejar de esconder este conflicto que se me está presentando, poder mirarlo de frente, poder como revolver la mierda, como siempre digo, desde todos los aspectos posibles, poder verla, ¿no? Como verlo y sentirlo, como vos decías. Y esa es la forma de sanar, ¿no? Como que yo estudiando desde el lado de los psicodélicos y con muchos psicólogos y psiquiatras y toda la gente que busca encontrar el no dolor, es que realmente el cuerpo emocional no hay manera de sanarlo, sino es atravesando el dolor, ¿no? Atravesando todas las emociones que nos trae la situación que estamos viviendo, la que hemos vivido, etcétera.
Así que me encanta que lo traigas desde esta perspectiva porque es desde ahí de donde lo vamos a trabajar también. Sofi va a estar dentro de, desde la raíz, así que vamos a estar hablando de un montón de todas estas cosas y de lo importante que es tener presente todas estas cuestiones mentales, emocionales, energéticas, espirituales, porque claramente nos trascienden. Ahora, quería preguntarte con respecto a la fertilidad, ¿no? Como que ahondemos un poquito más en qué aristas podemos ver problemas de fertilidad que no los hayamos asociado literalmente con infertilidad. Uf, bueno, tengo muchos incluso casos, porque la gente llega a mí, obvio, ¿no? Como el campo se mueve. Bueno, pero básico, como me pasaba a mí, ¿no? Sos una mujer o un hombre, porque esto también se ve en hombres, ¿eh? O sea, como no solamente mujeres. La fertilidad nos atraviesa a ambos géneros por igual. Eh, que querés tener pareja y no llega nunca la pareja. Y no llega. Como me pasaba a mí, que tuviste pareja mientras no querías ser madre, y cuando dijiste, ah, listo, ahora ya estoy lista, empieza a pasar que las parejas no se concretan. Y de repente es como, y tenés todo para tener una pareja, y sos divertida, y sos linda, y bla, 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 o sos de todo, y no pasa nada. Y como, bueno, el tema pareja es eso, ¿no? Tu inconsciente alejándote a esa otra mitad que va a complementar para crear vida. Ahora, ¿cómo se puede también ver manifestado? En cuestiones con el dinero, con la abundancia. ¿Sí? El dinero es una energía para crear vida. El dinero en nuestro inconsciente, acordémonos que el inconsciente, que es donde están las creencias, desde donde creamos la realidad, habla un idioma que es real, pero sobre todo, por sobre todo, el idioma de los sueños, que es simbólico. Entonces, para el inconsciente, cuando se está, yo siempre les digo, o sea, vas a trabajar con el dinero, las creencias que tenés acerca del dinero billete, ¿sí? Es como una nada. Mm, Ahora, tu inconsciente cuando se relaciona con el dinero billete se está relacionando con mamá, maternidad, mamá o arquetipo materno, no solamente mamá tú, mamá, pero obviamente lo primero que vas a hacer es la relación con mamá, y se está relacionando con una energía que te va a hacer crear, ¿sí? Cuando hablamos de fertilidad, es algo que abarca, o sea, todas las áreas, todo el tiempo estamos creando, aunque no lo sepamos. Nuestro inconsciente usa y nuestro cuerpo, nuestra biotecnología usa la energía sexual para crear todo, absolutamente todo. Entonces, bloqueos con el dinero. Tengo casos de mujeres con mucho trabajo de mentalidad y que de repente llegan a mí a trabajar porque sus negocios no prosperan, porque no les entra dinero. Y lo que vemos que en realidad es, y después paralelamente, como anecdótico, pero hace 5 años estoy buscando pareja, estoy buscando un hijo y no quedo embarazada. Y cuando me empiezan a contar la gestación y la historia y el clan, es que acá no tenés que seguir trabajando con el dinero, la estrategia y el marketing. Ese es el problema que tenemos en la espiritualidad New Age, en donde estamos todo el tiempo viendo mucho que todo es como, y creencias, y visualizate, y decretá, y repetí afirmas. No, pero si para tu inconsciente esa energía te va a llevar al amor. Para vos crear es muerte, el dinero es una energía para que vos crees, es una energía vital. No, el dinero no va a entrar acá. ¿Por qué? Porque primero tengo que sacar esas creencias, porque ¿qué buscamos cuando vamos a una constelación familiar? Yo no busco saber la historia de la abuela. Si estábamos todos creídos que vamos a constelar para conocer la historia de la abuela, no. Vamos a constelar o a biodecodificar o todas esas o a regresiones de vida pasadas o todas esas terapias que van al inconsciente o al útero, es a entender cuál es la creencia que quedó guardada en mi inconsciente de esa historia. En el inconsciente de una persona que tiene conflictos con la fertilidad es que crear es muerte. Lo que te escucho decir en los episodios es esto de que nuestra biología siempre tiende a la vida, ¿sí? Todo el tiempo está, nuestro cuerpo siempre va a buscar la vida. Entonces, si hay algo que a vos te va a llevar a la muerte, te lo va a evitar, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos ver reflejado es en el dinero y la abundancia. Te diría que esto es mucho más frecuente, Chini, y yo me sorprendo. Como eh, hay tantas personas con infertilidad simbólica, oculta, que no saben que tienen conflicto con la fertilidad. Tengo un hombre ya de 60 años que llega a mí a trabajar, me siento impotente. mm, Y cuando vamos a mirar, no tiene hijos, no tiene pareja, vive con los padres y tiene la misma historia que yo en el inconsciente. No es un tema con su poder en algún momento destruyó porque está asociado con ese abuelo, con esa historia que les conté, que muy parecida a la mía. Eh, y en realidad me siento impotente. Y toda su biología también tenía temas en los intestinos y todo. Y recién ahora se dio cuenta a los 60 años que en realidad lo que tiene es un tema con la fertilidad.
y que su Mm, impotencia, que ve manifestada en siento que no puedo crear, siento que no puedo, me siento chiquito, no me siento capaz, en realidad lo que tiene de fondo es que cuando fui capaz o fui poderoso, maté a una mujer y a un bebé. Es que cuando una mujer estaba creando, el poder de crear vida terminó en muerte. mm, Entonces, estamos yendo ahí ahora a trabajar. Y increíble. después tengo otra chica que también llegó a trabajar dolores en la mandíbula, del lado de que tiene que ver con el lado de los proyectos para nuestro inconsciente. Nuestros proyectos laborales son hijos simbólicos, acuérdate, inconsciente, real y simbólico es lo mismo. Así que un proyecto para laboral, si sos una mujer o un hombre que no tiene hijos, pero sí tiene proyectos laborales, estás creando vida igualmente. Entonces, eh, este lado, y era todo un tema con el proyecto laboral y cuál es mi propósito y no sé qué crear y me quedo en blanco cada vez que pienso, pero cuando empiezo y hago la ficha, yo siempre recopilo estudios clínicos, carta natal, diseño humano, como mi sesión, mi primera sesión es como muy, para mí somos un todo, entonces hago primero ese entramado de la persona y cuando me empieza a contar insuficiencia ovárica, Mm, menopausia precoz, eh, problemas gastrointestinales muy fuertes. mm, Acordémonos que el intestino gestiona la muerte, así que generalmente problemas de fertilidad e intestinos tengo también muchas personas que nos hemos dado cuenta que había un tema con la fertilidad porque llegaron a trabajar colon irritable, porque llegaron a mm, trabajar SIBO, porque llegaron a trabajar cuestiones gastrointestinales. totalmente. Eh, y cuando entonces le digo, no, acá tenemos que trabajar tu fertilidad, porque en realidad tenés un problema con crear un proyecto, porque en realidad lo que tenés es un conflicto con crear. Mm. Se le fue el dolor de mandíbula, los intestinos está súper bien, me mandó el análisis de sangre el otro día y le digo, ay, pero esos valores, me dice, sí, viste, hermoso. Como, entonces todavía nos queda, seguimos en proceso, pero ya no tiene síntomas gastrointestinales, el dolor de mandíbula se fue, los análisis de sangre están dando muy bien. Hermoso, hermoso. Y además, cuando recién hablabas de todo esto, como que creo que es re importante, de nuevo, traigo la conciencia que nos ha sacado de la sociedad moderna, ¿no? Porque más allá de que esto sea una elección o no, volvemos de nuevo, el tener hijos sea una elección o no, el no darle importancia a la fertilidad está siendo un problema, porque es un problema, tiene consecuencias biológicas elegir no tener hijos, ¿no? O sea, ya hay muy poco estudio, pero hay ya de cuáles son las consecuencias en perimenopausia, menopausia de una mujer que no tuvo ese pico de progesterona enorme que es el embarazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablabas de este señor y de su propósito en la vida, pienso en que también para el masculino, más allá de que biológicamente no sea lo mismo, ¿no? Obviamente impacta muchísimo más en la biología femenina el gestar o no gestar un hijo, pero pienso en qué tanto daño nos ha hecho esta cultura de el anticonceptivo, ¿no? Como de que todos tenemos información del no concebir, de cómo no concebir, pero se dejó completamente de lado la información de cómo sí concebir, cómo llegar a una edad donde es importante, si para vos es importante, tener las herramientas para poder concebir. Y cómo no hacerlo, si es una elección, tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, cómo toda esta Yo información nos creo daría muchísimo poder también para decir esto, ¿no? No estoy pudiendo crear un proyecto. ¿Qué es lo que está pasando a nivel biológico y psicoemocional que no estoy permitiéndome darme cuenta de que hay un propósito de especie que está siendo, por elección o no, retenido de alguna manera, ¿no? creo que la fertilidad es algo que nos debería interesar a todos. Viste que hoy también hay mucho cursos y talleres y cuestiones donde querés trabajar tu abundancia, trabajamos tu energía sexual. Sí. Con, trabajamos con prácticas tántricas, la abundancia. O sea, realmente a todos nos debería importar, porque la energía sexual no es solamente para el placer sexual del ratito, y además como esto que traes, ¿no? Como las pastillas anticonceptivas lo que hacen es evitarnos 3 días al mes, pero el tema es que estás apagando una energía creativa que no solamente necesitas para gestar vida humana, sino o sea, yo para crear las 5 esferas usé toda mi energía creativa. De hecho, una de las cosas es el bloqueo creativo. A veces se puede presentar tan sutil como no soy alguien creativo. No era una mujer creativa. Cuando trabajé estas historias en el inconsciente, hoy le tengo que pedir a mi mente, por favor, cállate porque no tengo tiempo para crear todo lo que querés Mm. que cree, ¿no? Totalmente, totalmente.
Fue En como mi dije, vida. bueno, me tuviste callada 30 Sí. años, ahora déjame que baje, ¿no? Hermoso, me encanta, Sofi. Bueno, creo que nos pasaríamos horas hablando de este Ay, tema, creo que sí. tiene mil aristas. Bueno, podemos también, prontito vamos a organizar un vivo para hablar específicamente de cómo lo vamos a traer a Desde la Raíz y poder seguir desentramando todo esto que es tan interesante, tan sanador, pero también tan empoderador, ¿no? Como de esto que volvemos a traer una vez más. Es importantísimo como redoblar esta apuesta de una sociedad que nos quiere castrados hormonalmente hormonalmente y desde todos los pasados, ¿no? Como que creo que lo más peligroso para la raza humana está siendo que muchos seres humanos directamente ni eligen ser fértiles, ¿no? Entonces, traer esto a conciencia constantemente me parece muy importante desde tu perspectiva, desde la mía, y que se unifican en un montón de puntos. Así que te agradezco con todo el corazón esta charla y haber estado aquí. Gracias. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, quienes nos estén escuchando, nos pueden dejar ahí abajo. Contanos cuáles son tus redes sociales, qué estás haciendo, cómo podemos encontrarte. Mi Instagram, @sofia.grimalt, Grimalt. También en Spotify tengo un podcast que hace poquito salió, así que no hay tantos episodios aún. Y Mm, bueno, nada, ahí en Instagram van a encontrar, ahí hay cursos, hay talleres, hay programas hermoso. también. Gracias, Sofi. Gracias por estar aquí. Gracias No, a todos y todas por escucharnos del otro lado. Si tienen dudas, preguntas, les dejaría ahí abajo también en la descripción la información de Sofi, cómo pueden encontrarla y cualquier duda, pregunta, compartir que tengan respecto a este tema, serán súper bienvenidas y les responderemos con mucho amor. Hasta el próximo episodio.